Vamos a ver el linaje de Dios en el capítulo 5. Vamos a hacer todo lo posible por terminar. Quiero terminar este capítulo 5. Yo sé que es extenso, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Capítulo 5 de Génesis. Pero antes de eso, vean ustedes que hasta ahora, en nuestro avance, estamos en el mes de septiembre y hemos comenzado en enero Génesis desde capítulo 1. Y ahora estamos en el capítulo 5, en el octavo mes, perdón, no me puse esto. Cristian me va a pegar. Entonces, ahora que estamos en el capítulo 5, a ver rápido, para que me ha gustado muchísimo que uno de los jóvenes en esta semana me haya preguntado y me haya dicho: pastor, ¿cómo puedo hacer para estudiar las Escrituras? Quiero aprender las Escrituras, porque me gustaría más adelante incluso liderar. Dios mío, que venga eso de quien lo escuché, ha sido un aliento muy bonito en mi corazón. Entonces, por eso que incluso les mandé recursos en la semana sobre cómo estudiar la Biblia. Pero estoy pensando, hermanos, qué bonito es que un corazón piense así. Y esto, las clases o las enseñanzas de los domingos en la mañana sirve porque le recomendé que lea Génesis, el Pentateuco. ¿Cuál es? A ver, todos juntos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros que escribió Moisés. Y le pedí que pueda leer esos 5 primeros libros para que pueda entonces entender al menos la narrativa y luego aquí en las enseñanzas poder entender de lo que significa. Hasta ahora, miren, en Génesis 1 hemos visto cómo es que nuestro Dios ha creado gloriosamente, ha creado el universo. Gloriosamente creó el universo. En el discipulado 1 incluso veíamos cómo es que nuestro Dios creó la misma existencia. Hermanos, los mismos científicos entienden que el universo no es eterno. El universo tuvo un punto de inicio, un punto donde comenzó todo. Ellos no saben qué hubo antes. Dicen nada. Bueno, es cierto. Pero desde nuestra perspectiva de pensar en materia, tiempo y espacio, pues, ¿cómo defines incluso nada, no? Si tú comienzas a definir la nada, ya es algo. No podemos entender nuestra mente cómo es que antes de que exista la materia, antes de que exista el espacio, no existía ni siquiera el tiempo. Físicamente, eso es demostrable, matemáticamente, físicamente y por los estudios de los físicos. Bueno, pues se entiende que no siempre existió el universo. Pero Génesis nos dice algo maravilloso. No va en contra de la narrativa que encontramos con los científicos de que el universo no es eterno. Nos responde algo maravilloso. En el principio, antes de que exista la materia, el tiempo y el espacio, creó Dios toda la existencia. Hermoso, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra. Qué hermoso, ¿no? Los cielos, espacio, la tierra, la materia. Recuerden que Génesis está escrito en un lenguaje simple, sencillo, para ser entendido en todas las épocas. Y fue escrito en tiempos donde las personas no tenían el conocimiento que ahora tenemos de biología, de química, de matemática, de física. Pero fue escrito de tal manera que incluso cuando lo leamos en este tiempo, con todo el avance científico que tenemos o todo el conocimiento científico que tenemos, podemos encontrar que no hay nada, ni una pizca de contradicción entre la narrativa de las Escrituras y lo que la misma ciencia puede decir. En el principio, antes de que todo exista, Dios creó los cielos y la tierra. Hermanos, recuerden ustedes, hay una ley inviolable en el universo. Se llama la ley de la causalidad. La ley de la causalidad nos dice que nada puede ocurrir sin una causa. Eso es inviolable, hermanos. No se puede violar aquello. Nada puede ocurrir sin una causa. Los científicos se quedan solamente en que en el inicio, el Big Bang, ocurrió una microexplosión de una partícula infinitesimal y desde ahí comenzó toda la expansión del universo. ¿Cómo es que los elementos comenzaron a formarse? Eso es lo que dice. ¿No es así?
Pero ¿quién lo creó? ¿Cuál es la causa que creó eso? No hay respuesta en la ciencia. Bueno, la Biblia sí nos la da. Nos la da. Hace miles de años atrás. O bueno, en realidad, claro, hace miles de años atrás, cuando Moisés escribió esto. Hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nos dice Génesis 1 y hemos avanzado en ello. En Génesis 2 vemos cómo es que hay un favor especial de Dios hacia los seres humanos que Él ha creado. En Génesis 2. Lo hace, crea seres humanos, crea todo lo que nosotros vemos en Génesis 1. Y en Génesis 2 nos muestra que el pináculo de la creación de Dios es el ser humano. Deberíamos ser llamados animales. Deberíamos, porque compartimos muchos órganos, mucha semejanza con los animales. Deberíamos ser llamados animales, más como me decía la profesora de Ciencias Naturales en tercer año de primaria. Somos animales racionales. Y es cierto que deberíamos haber quedado solo como animales más. Pero la Biblia nos muestra y nos enseña que el Señor nos hizo conforme a su imagen y semejanza, nos dio razonamiento, nos dio inteligencia, nos dio voluntad, nos hizo personas, y eso nos diferencia de todos los demás seres que comparten semejanzas a nosotros. No hay evolución, la ciencia no ha demostrado evolución, por más que puedan poner en libros que antepasados, usted revisa bonito y no va a encontrar que no hay muestra de evolución. No existe la evolución. Es un intento de explicar cualquier cosa, todo sin Dios. Muy bien, en Génesis 3 hemos visto entonces, llegamos a ese momento, el momento más triste de la humanidad, cuando el ser humano cae. Y entonces, Génesis es mostrado, es narrado para tener conexión con lo que el apóstol Pablo mismo dice, que el pecado entró al mundo por un hombre y por lo tanto la muerte entró a consecuencia del pecado. Y después de ello, después del pecado viene la miseria. Al ser humano se le promete ser un ser superior. El día que desobedezcas, serás como Dios, dijo, ¿se acuerdan ustedes? Satanás en la narrativa. Se lo dijo al hombre, a Eva. Pero no. A consecuencia del pecado vino la miseria, vino la no divinidad. No se convirtieron en dioses, como Satanás había prometido. Luego en Génesis capítulo 4 vemos que en esa primera mitad del capítulo 4, del versículo 1 al 16, la triste historia de las consecuencias del pecado en la familia de Adán. ¿Cómo es que Caín mata a Abel y terrible todo ello? Pero terrible, nos revela esas consecuencias debido al pecado y la realidad de la muerte. Hermanos, eso es interesante. Aquí hay personas que han estudiado, al menos han hecho un curso de biología. Lisbeth, Joy, bueno, también su amiga, Daniela, y todos los demás que han estudiado ingeniería han hecho biología, ¿no es así? Los que de ciencias de la salud han estudiado biología. Y hermanos, se investiga muy bien. Los seres humanos, tomando por ejemplo los seres humanos, tenemos la capacidad de regenerarnos. Entre los seres vivos hay esa capacidad de regenerarnos. De tal manera que un ser humano, un ser vivo en teoría pudiera ser eterno. Y lo hemos mostrado en los discipulados mostrándoles organismos, seres vivos actuales que biológicamente son eternos. ¿Cuál de ellos era, mi hermano Cristian? Una medusa que tiene la capacidad de regenerarse y puede vivir eternamente. Solo puede morir si es que su entorno cambia y si es que lo matan o se lo come algún otro organismo. O si su entorno cambia de tal manera que, pues al cambiar el entorno, al cambiar, qué sé yo, la temperatura del lugar donde vive, las toxinas que pudieran estar presentes en medio de su ambiente, y mueren. Hay tortugas que tienen más de 100 años, 200 años, creo que hasta 400, 500 años, creo que
he visto tortugas. Hay árboles que tienen más de 1000 años. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que la biología nos muestra? Que, hermanos, hay seres vivos, como en el caso de estas medusas, que son eternas, tienen la capacidad de regenerarse. El ser humano tiene esa capacidad, y yo recuerdo muy bien cuando estudié biología, me puse a investigar y a revisar, y no había hasta ese momento una explicación de por qué el ser humano no sigue regenerándose. En los organismos vivos hay la capacidad de regenerar, como por ejemplo los tiburones que pierden un diente, un diente y automáticamente se regenera. Y si el tiburón no muriera, el tiburón eternamente estaría regenerando sus dientes. Las lagartijas que pierden la cola, que pierden un brazo y tienen la capacidad de regenerarse. En los seres vivos, Dios nos ha dejado reflejos de que los seres vivos tienen esa capacidad de regenerarse. ¿Sí o no? Lo hemos visto. ¿Por qué muere? Bueno, las células se oxidan debido al oxígeno que ingresa por los pulmones. Ese mismo oxígeno que da vida, ese mismo oxígeno oxida ciertos compuestos y eso es como una especie de veneno para el cuerpo. Sí, es una de las respuestas. Pero la Biblia nos muestra en Génesis capítulo 4 que el hombre, debido a las consecuencias de su pecado, comenzó a morir. Entró la muerte al mundo. Y eso es lo que nos dice. Cuando los seres vivos tenían la capacidad de reproducirse y regenerarse, y como nosotros mismos, hermanos, córtate y vas a ver cómo te regeneras. Tu hígado mismo tiene la capacidad de 1/3 de tu hígado, puede quedar hasta 1/3 de tu hígado y desde ahí poder tu hígado regenerarse. Hay esa capacidad en los organismos. Entendemos, científicamente podría ser explicado, luego un científico cristiano podría explicar cómo es que el Señor, cuando decretó la muerte, hizo que el ser humano, de alguna manera, con la oxidación de los compuestos tal vez, comience el envejecimiento celular y entonces pierda esa capacidad de regenerarse. Pero Génesis 4 nos muestra eso, que el ser humano, así con todos los avances científicos que hay, hermanos, el ser humano comenzaba a morir. Y luego pasando desde el versículo, la segunda mitad, vemos cómo es que ese nacimiento del hijo del pacto, Set, ¿no? Porque no continúa el linaje a través de Caín. Y entonces ahora vemos que con Set hay una esperanza y un consuelo para la mujer que había desobedecido y que a consecuencia de su desobediencia, lastimosamente, vino toda la miseria para el mundo. Y entonces le nace un hijo de esperanza llamado Set. Y entonces vemos cómo es que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y curiosamente se dice eso después de mencionar que Set había nacido. Y entonces con eso en mente llegamos a Génesis 5, 1, 32. Leamos juntos. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Interesante porque yo sé que muchos al leer por primera vez esto dicen, ¿los hombres vivían 900, 800 años? Por eso te acabo de decir que biológicamente hay seres vivos actuales que tienen la capacidad de regenerarse. Es como una muestra que el Señor ha dejado. El ser humano, si es posible biológicamente que un organismo viva eternamente, como te demuestra esa medusa, esa pequeña medusa, es chiquitita, como te demuestra,
Es solamente organización biológica lo que está ahí. Esa medusita es una organización, son elementos químicos formando moléculas organizándose y formando compuestos, macromoléculas organizándose y formando organelos organizándose y formando una célula organizándose y formando tejidos. ¿Acaso eso no somos nosotros? ¿Acaso no lo somos? Pero hubo un momento en donde perdimos esa capacidad. Porque acá se nos muestra que habían hombres que vivían 800, 900 años. Yo sé que te parece totalmente absurdo esto, pero eso es porque no conoces la biología. Eso es porque no has observado mucho más la biología. Eso es porque no has abierto tu mente a observar lo que la misma ciencia muestra. Y esto no es contrario, miren ustedes, por eso les dije, hay organismos que viven por muchísimo tiempo, en estos tiempos. Sí, pero el hombre, espérate, el hombre también es una organización de elementos químicos que al final termina siendo un organismo. Y hay organismos biológicos que tienen esa capacidad. Y entonces, versículo 7, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Otra vez, por si acaso, pastor, ¿cómo es posible 900 años? Los árboles viven, muchos árboles viven así y mucho más. No, pero eso es un vegetal. Ahí, mira tú las tortugas. Pero esa es la tortuga. Mira tú la medusa. Con la medusa ya es otra cosa. No muere si no lo matas. No muere si no afectas su ambiente. No muere, investígalo. No muere. Y entonces, versículo 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael, y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 75 años y engendró a Jared, y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Acá hay otro Enoc. Enoc, que es descendiente ¿de quién? De Set. Es un setita. ¿No es así? Es un setita, no es un cainita. Acá hay otro. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los hijos de Jared 962 años y murió. Perdón, está Enoc no, sino Lamec, ¿no? Lamec que hemos pasado. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 305 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios. Lamec está más adelante y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Este es otro Lamec del que decimos, el Lamec setita, no el Lamec cainita, ¿no? De Caín. Y vivió Matusalén después, este es el más viejo, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y Jafet. Ahí terminamos. Sem, Cam, y de Sem y Cam y Jafet tenemos toda la población del mundo. Los científicos han comenzado a buscar, ¿no?, las descendencias, y en realidad pues de Sem, de Cam y Jafet, quienes se dispersaron, es que tenemos todo ser humano al final. Es interesante cómo es que en genética vemos que
necesariamente, sí o sí tuvo que haber un ser humano inicial. Un ser humano que no era gringo, un ser humano que no era moreno, negrito, mulato, zambito, como se le llama, ni un ser humano que sea gringo, rubio, ni asiático, un ser humano mestizo. Se entiende que Adán y Eva eran mestizos, porque en sus genes estaba toda la combinación necesaria para que luego, al tener hijos, Adán y Eva se diferenciaban por genes y según se fueron dispersando en el planeta, esos genes se combinaron por ahí y se recombinaron y los genes recesivos salieron, se escondieron, los genes dominantes salieron y entonces se manifestaron y tenemos entonces ahora lo que vemos como razas, pero necesariamente salieron de mestizos, Adán y Eva, mestizos. La misma ciencia está mostrando que ahora, así como la humanidad se segregó para estos tiempos, después de que el hombre ya pues pobló el planeta, ¿cómo es que se separaron, ¿no? Asiáticos por la zona de Asia casi, ¿no? Una manera diferente. De repente por la zona de Europa unas facciones diferentes. Por la zona de América unas facciones diferentes. La del África unas facciones diferentes. Es decir, los genes como que se hicieron, lo que se considera en genética, se hicieron como razas puras hasta cierto tiempo, porque ahora las razas otra vez se están combinando, es decir, estamos volviendo casi al inicio. Increíble, en el pasado tú no encontrabas un japonés moreno, negrito, porque se cuidaban entre razas, no se casaban, puro japoneses, no tenías un japonés casado fuera de su línea japonesa. Y ahora tenemos japoneses crespos y jalados, negritos. Los genes se están combinando, hermanos, con esto de la globalización, con esto de que ya nos estamos combinando nuestros genes. Estamos volviendo al inicio, al punto inicial. Pero esto es lo que narra las Escrituras. Bueno, yo sé que después de haber leído esto, tú puedes decir, ¿qué nos puede enseñar todas estas cosas? ¿Para qué tantos nombres que vivió y tantos años? No entiendo. Pero mira que el libro comienza, el capítulo comienza con esta frase. Este es el libro de las generaciones ¿de quién? ¿De las generaciones de quién? De Adán. Nos está mostrando que lo que importa es las generaciones de Adán. Pero hay una generación especial la que se está marcando, porque Adán tuvo hijos como Caín, Abel que ya murió y ahora hay Set. Y lo que está trazando una línea a través de la generación ¿de quién? ¿De Caín? No, es de Set hasta llegar a Noé. Y la historia de Noé, luego se va a centrar más adelante en esa historia de Noé, que lo vamos a revisar también. Pero hay 3 lecciones importantes en esto. Bueno, hay muchas en realidad. Hay muchísimas lecciones que no abarcaría el tiempo para poder cubrirlas, pero 3 lecciones importantes aquí en este pasaje. En esta lista de nombres, edades y edades, imaginen ustedes. Y lo primero, hermanos, que podemos ver, lo vemos en el versículo 1 al 3, Moisés es el autor de este libro, nos relata la creación original otra vez, si se dan cuenta. Nos recuerda de nuevo que Dios creó al hombre a su imagen. Lo que nos enseña claramente, hermanos, que es que nuestra autoimagen humana, esa autoimagen humana caída, que ahora sabemos que es una imagen, somos seres humanos caídos, tenemos la imagen de Dios. Adán y Eva tenían la imagen de Dios. Y imagen de Dios, ya sabemos, no es forma. Imagen de Dios significa personalidad, voluntad, razonamiento, inteligencia, emociones, capacidad de decidir. No somos como el perro que siempre que pienso en perro me acuerdo de mi perro Tito, hermanos. Si una perra por ahí entraba en celo, se olvidaba de mí, se olvidaba de comer, se olvidaba de su casa. Y hermanos, nunca habíamos visto un perro así. Era consumido
por el instinto, por las feromonas de la perrita que estaba en celo y por las reacciones bioquímicas, fisiológicas que se estaban dando dentro cuando sentía que la perrita estaba en celo. No le importaba si venía un pitbull a pelearle, le hacía el pare. No le importaba si venía otro perro más grande, no, Tito era el que, movido por el instinto, pobre perrita, una vaquita, así le conocíamos a una perrita, la vaquita, le hizo hijos, muchos, y se desaparecía. El ser humano se le dio la capacidad de pensar, decidir. Eso no lo tienen los animales. Pastor, sí han hecho estudios en monos, pero no como nosotros. No tienen esa capacidad, ni siquiera como la de un niño de 5 años, 6 años. No la tienen. Pero desde el pecado, la imagen de Dios, esa capacidad, ese razonamiento, esa inteligencia fue distorsionada. Pero todavía cargamos la imagen de Dios, que no es forma, recuerden. No significa forma. Por lo tanto, hermanos, nos recuerda que nuestro Dios nos crea a su imagen y semejanza. Otra vez Moisés nos lo muestra acá. Pero esa autoimagen humana caída debe comprender tanto la dignidad como la humildad. La dignidad al entender que a pesar que hemos caído en pecado, a pesar que todavía hay maldad en el corazón nuestro, todavía somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? A ver. 5 por 8. Ajá, ahí está. ¿Ya ves qué piensan? ¿Ya ves qué razonan? Al gatito que yo le estaba pasando por mí, ¡pam! Le pateé no patear de patear, pero sí lo empujé, lo golpeé al gatito, porque hermanos, no está bien que se esté andando por acá. Y saben ustedes, muchos lo permiten, por eso el gatito no tiene temor. Sería bonito que se le dé un tingote para que aprenda a no estar por acá y distrayendo. Entonces, le doy, y el gato no entiende, pues, pero si es que se le acostumbra, aunque sea con un tingotito a botarlo de acá, el gato va a estar lejos cuando estemos en pleno culto y no va a estar paseándose por acá modelando. Pregúntale al gato 5 por 8, no va a entender. Tenemos la imagen, todavía la imagen de Dios. En medio de nuestra humanidad caída, en medio todavía del deseo de ofender a Dios, de pecar, tenemos la humanidad, tenemos la imagen de Dios. Debemos recordar eso. Y acá nos lo muestra Moisés cuando nos dice que el ser humano, Adán y Eva, fueron creados a la imagen de Dios. Este es el libro de las generaciones, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Hermanos, todavía el ser humano porta la imagen de Dios. Pero eso nos debe llevar también a la humildad. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el texto, y llamó el nombre de ellos Adán, ¿no? En hebreo. ¿Qué significa Adán? El nombre de los dos fue llamado. Qué curioso, ¿no? Que se supone que solamente el varón era Adán y la mujer Eva. Acá dice que los dos, el nombre de ellos era Adán. ¿Y qué significa Adán? Humanidad. Eso es lo que significa. Adán significa humanidad. Significa ser humano. ¿Eh? No era animal. Es un ser humano. Ser humano personal. El día en que fueron creados, dice, ¿no? Y Moisés entonces nos recuerda que los seres humanos estamos hechos entonces a la imagen y semejanza de Dios. Pero versículo 2 se nos dice específicamente que el hombre y la mujer se llaman Adán. Es decir, Dios los llamó hombre. Creó al hombre, creó a la humanidad. ¿Se dan cuenta? En Adán y Eva estaban todos los genes necesarios para que al final, en el tiempo, después de miles de años, tengamos puros negritos por el África, porque un grupo se fue por ahí. Tengamos puros jaladitos en los asiáticos, porque otro grupo se fue por ahí, se apartó, se aisló y entre ellos se combinaron y solamente potenciaron ciertos genes.
¿Lo ven? Y entonces los llamó, pero humanidad. Creó a la humanidad. Y esto nos recuerda, hermanos, la autoridad tanto de varón y la mujer, porque cuando dice creó al hombre y lo llamó Adán o Adán, es decir, humanidad, es decir, la humanidad completa, varón y mujer, porque no creó Adán, Eva y Efraín, sino Adán y Eva nada más. A los dos se nos recuerda que los dos compartimos la imagen de Dios, hermanos. Es el cristianismo el que le ha devuelto al mundo la dignidad de la mujer. Contrario a lo que se piensa en esta sociedad sucia, es el cristianismo, no otra religión, es el cristianismo el que le ha devuelto la dignidad a la mujer. En el pasado las mujeres ni votaban. Hay países actualmente, todavía en el Medio Oriente, o el Oriente Próximo, así se le llama, donde a las mujeres se les ve como objetos sexuales, de tal manera que les cortan, hermanos, el clítoris a las mujeres para que no sientan. Solamente son objetos, está prohibido que la mujer sienta en una relación sexual. Solamente sirven para la reproducción. El cristianismo, de cientos y cientos y cientos años de atrás, y no siquiera solo el cristianismo, los creyentes, los hijos de Dios, siempre han defendido que el varón y la mujer tienen el mismo valor. Esta corriente feminista absurda y tonta que piensa y dice, no, el varón y la mujer son iguales, pero no están pensando iguales en el sentido de dignidad, están pensando en iguales en función de roles. Tenemos los mismos roles, por lo tanto, la mujer es igual que el varón. Nosotros ya lo decíamos desde Génesis, que el varón y la mujer son iguales en valor delante de Dios. Pero también el varón y mujer son diferentes en funciones y roles. Somos diferentes. Pero vean ustedes, porque ya he hablado de esto anteriormente, tanto el varón y la mujer portan la imagen de Dios. Se necesita tanto al varón como la mujer para expresar lo que Dios entiende por ser humano, para ser el reflejo de su imagen. Ambos se complementan, ambos son necesarios. Y Pablo eso lo va a decir más adelante. Pero mire también el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Acá se nos recuerda que la filiación única que Dios nos ha destinado, miren ustedes, somos al final, la humanidad es hija de Dios. Viene de Dios a imagen y semejanza. Pero ahora cuando se refiere a los descendientes de esa humanidad, mira lo que dice. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Imagen y semejanza. La imagen y semejanza siempre se ha usado en relación con nuestro Dios, y ahora se usa en relación de Adán y su descendencia. Y así entonces Dios creó a Adán a su semejanza. Adán tiene un hijo y su hijo es a semejanza de Adán. Una posición exaltada tenía Adán en el huerto del Edén. De tal manera que incluso Lucas, cuando comienza su genealogía, dice que Adán es hijo de, ¿te acuerdas? De Dios. Y Moisés aquí lo repite prácticamente. Adán es hijo de Dios. Adán fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Calvino dice en su comentario respecto a esto: ya era una gran cosa que se le diera al hombre el lugar principal entre las criaturas, pero es una nobleza mucho más exaltada que se asemeje a su creador como un hijo a su padre. Increíble, ¿no? Y eso es un anticipo de lo que nosotros somos cuando somos reinsertados al linaje de Dios como hijos de Dios. Es como un anticipo de cómo es como hijos de Dios a través de Cristo. Volvemos a ser imagen y semejanza de Dios redimida, esperando un final, una totalidad de la consumación en el futuro. Ahora hay mucho aquí por ver. Por ejemplo, Dios está tomando en cuenta solo el linaje de Set aquí.
¿Lo puedes ver? No está tomando el linaje de Caín, solamente el linaje de Set. Y a pesar, y nombrando el linaje de Set, no te dice que Set fue inteligente, hizo empresas, no te dice, no hay una narrativa especial acerca de Set, y cada hijo de Set, nieto, bisnieto, tataranieto, tras tataranieto, no te dice que fueron tantos hombres impresionantes. Eso se nos dijo de Caín, ¿te acuerdas? De Caín, músicos, personas que trabajaron en la minería, que es el comienzo de la minería, en fin, de personas que fueron de renombre en el mundo, personas de mucho poder en el mundo. Pero cuando se toca el linaje de Set, la Biblia no le importa sus logros personales. Eso debe decirte mucho. ¿Te das cuenta? No, pero el ser humano tiene que tener logros. Claro que los tiene. Claro que los tiene, claro que como creyentes, hijos de Dios, vean ustedes en la historia, grandes cristianos, los cristianos reformados, cristianos de la Reforma, no católicos, cristianos reformados, fueron los que crearon las mejores universidades del mundo. Las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos fueron fundadas por cristianos protestantes como nosotros. No estoy hablando de pentecostales, neopentecostales, estoy hablando de reformados, presbiterianos, puritanos, bautistas. Estados Unidos fue fundada, en su constitución fue fundada con cimiento bíblico, cristiano. Claro que el cristiano siempre ha buscado, al servir al Señor con excelencia, ha estado en buena posición. Lastimosamente, como el cristianismo se ha diluido, en América especialmente, solamente llegó el catolicismo. Usted lo sabe. Y observe usted todos los pueblos a donde llegó el catolicismo. Solamente observar la historia. El catolicismo solamente trajo atraso. ¿Qué llegó al Perú? ¿Qué llegó al Brasil, Argentina, a Costa Rica, a Chile? ¿Qué llegó, hermanos? ¿Y cómo es que nos llamaron hasta hace muy poco los países de Europa? ¿Cómo se nos llamó? Tercermundista o países atrasados. Ahora, con esto de que nos duele las verdades, no, somos países emergentes. Al final de cuentas nos llamaron por mucho tiempo tercermundistas, mejor dicho, atrasados. Los países que llegaron, los países atrasados, o están llenos de idolatría como la India, o están llenos, y el África, o están llenos, de atraso como América, como Sudamérica, debido lastimosamente a la idolatría que trajo o el catolicismo o el paganismo. Pero los países donde el Señor ha llevado el cristianismo protestante, como Europa, vean ustedes, Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, de esos tiempos, de la época protestante estoy hablando, ¿cómo es que surgieron? De tal manera que llegaron incluso al norte de América y son países con fundamento cristiano que ahora lo están sacando, están quitando el cristianismo hace como 20, 30 años atrás, lo están haciendo con más fuerza. Pero vean ustedes que el cristiano, todo esto para decir que el cristiano no significa que no deba brillar. Pero aquí lo que estamos viendo es que nuestro Señor se centra en el linaje ¿de quién? De Set, no de Caín. De Caín, hombres poderosos, hombres grandes empresarios, por así decirlo. Aunque en la línea de Set, obviamente que ha habido también personas muy talentosas, no se menciona, las Escrituras poco le importa su legado personal. Lo que le importa es los hijos que tuvieron. Eso es lo que importa. Dios recuerda el linaje de Set. El mundo pudo haber olvidado qué es lo que hizo Set, y lo olvidaron claramente.
Si el mundo hubiera establecido en estos tiempos una genealogía de los más impresionantes, de los más famosos, de los más prestigiosos del mundo, la genealogía de Set no estaría. Pero para los ojos de Dios, este es el linaje de las bendiciones. Y Él cuida ese linaje, cuida ese pueblo. Él recuerda claramente cuánto tiempo han vivido. Él recuerda sus nombres. Incluso los recuerda ante su rostro. Sus nombres, sus edades y quiénes son sus hijos. Qué maravilloso ejemplo de la bondad de Dios para el linaje de Set. De Caín no hace eso. Y vemos cómo la dignidad con la que Dios ha investido a su pueblo, incluso en este mundo caído, todavía el Señor a su pueblo lo trata con dignidad. Y lo segundo, hermanos, observemos que se nos presenta breves bosquejos de la vida de estos patriarcas, que no incluyen biografías completas. Es decir, como les decía, Set fue tal, y hizo tal. No le importa a las escrituras eso. De frente, ¿qué es lo que muestra? Solamente cuánto vivió y si engendró hijos. Miren, a pesar de que aquí tenemos en Enoc y Lamec hay unas descripciones más extensas comparado con los demás, se nos dice muy poco de estas personas en estos capítulos o en estos versículos que acabamos de leer. Al final, lo único que importaba era que pertenecían a la línea de Set. Eso es lo que importaba. Y eso es fundamental que recordemos hoy día. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están llenas de ajetreo, yendo y viniendo, haciendo, y muchas cosas estamos haciendo, sirviendo de repente en juntas directivas, haciendo, que no está mal, participando en muchos programas, haciendo tantas cosas, tantas actividades, buscando ganar un nombre personal, un nombre que sea grande. Pero saben, incluso de repente enfocado en ser un hombre de renombre en la iglesia, un hombre de renombre aquí, una mujer de renombre aquí en la iglesia. Pero ¿sabes qué es lo que importa al final? ¿Qué es lo que importa al final? Por eso ese gatito debe ser adiestrado, ¿ve? Porque si no nos va a distraer a todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que al final importa? ¿Acaso se nos dice quiénes si eran de renombre? No, solamente quiénes eran, si eran hijos de la descendencia de Set. Se nos dice cuánto tiempo vivieron. Se nos dice que tuvieron hijos y que esos hijos tuvieron hijos dentro de la línea de Dios y que después murieron. Eso es lo importante acá. Observa eso, por favor. ¿Qué es lo que le importa en este punto a las Escrituras? ¿Qué es lo que le importa a Dios en este punto? Si está conectado a la línea del pueblo de Dios. Si vivió, nacido de la familia de Dios. ¿Cuánto vivió y si en esa vida dejó hijos dentro de la familia de Dios? Eso es lo que importa. ¿Se dan cuenta? Yo quiero que observes eso en tu vida, hermanos. Porque yo sé que todos como padres estamos deseosos que nuestros hijos sean de renombre. Que estamos deseosos que nuestros hijos tengan empresas y que, qué sé yo quisiera que Yadá sea, que reemplace a Julio Velarde, por ejemplo. Sería maravilloso, ¿no? El presidente del BCR, hermanos. Gracias a la economía que disfrutamos, tiene mucho que ver con el presidente del BCR. Esa estabilidad económica que tenemos. Aunque no se siente mucho en el pueblo, pero hay una estabilidad económica, hermanos. Debemos reconocer eso, comparado con los otros países de Latinoamérica. Pero hermanos, ya quisiera que ella sea, pues, la nueva presidenta del BCR. Pero al final de cuentas, ¿va a importar eso? ¿Qué es lo que le importa a las Escrituras? ¿Qué es lo que le importa a Dios? ¿Puede ocurrir eso? Sí. Claro que sí. Ya quisiera que de repente Anthony sea ¿Qué es lo más alto ahí en sistemas?
El más sistemólogo, qué sé yo, no sé. Mark Zuckerberg, no creo, no sé. Algo, ahí, de lo más grande arriba. Pero ¿va a importar o que Gabriel sea el que maneje la contabilidad de todo el Perú? ¿Eso va a importar? ¿Va a importar eso? Lo único que importa es si vivió como parte de la familia de Dios, pero que al morir, si dejó hijos dentro de la familia de Dios. ¿Te das cuenta de eso, hermano? Todos nuestros logros académicos, todo el nombre levantado que tengamos, de nada sirve cuando nuestros hijos estén pudriéndose en el infierno. O cuando nosotros mismos estemos destruidos en el infierno. De nada sirve. Aquí, Moisés, guiado por el Espíritu Santo, se olvida de todo el registro de sus vidas, de cada uno, excepto, no se olvida de esto, que pertenecían a la línea de la fe y que tienen hijos del pacto que también estaban dentro de la familia de la fe. Eso es lo importante aquí, ¿te das cuenta? ¿Cuál es tu mayor deseo como creyente? Espérate, ¿cuál es tu mayor deseo como persona? Tener hijos que sean hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Al final de cuentas, hermano, todas tus luchas y sufrimientos deben estar enfocados en que tus hijos sean hijos de Dios, aunque lo alcances en el último minuto de su vida, pero que sean contados dentro de los creyentes de Dios. Lo demás, hermanos, vean ustedes la parábola del rico y Lázaro. El rico tuvo mucho dinero, muchas posesiones, mucho éxito, y al final no sirvió para nada. ¿Acaso eso no pone en perspectiva dónde debemos concentrar nuestras energías como creyentes? Como creyentes, hermano Manuel, ¿dónde debe estar centrada nuestras energías? En la crianza de los hijos que debemos buscar, aunque eso es soberanía del Señor, pero como padres debemos buscar que estos hijos sean también creyentes, respetuosos de los mandamientos de Dios, en la disciplina y la amonestación del Señor. Por eso es que los padres tenemos que obstruir o entorpecer las tonterías que nuestros hijos hacen. Tenemos que ser un obstáculo para las tonterías que ellos puedan hacer. Porque al final de cuentas lo que importa es si tus hijos al morir son creyentes o no lo son. No, pero yo me vivo mi vida como me da la gana. Eso no es lo que importa aquí. Aquí lo que importa es que hayas muerto en Cristo. Y si no eres un estorbo para tus hijos, para el pecado, tus hijos muy posiblemente morirán fuera de Cristo. Y si mueren fuera de Cristo, ¿qué importa la gran diversión que se hayan dado en esta vida? ¿Qué importa eso? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces en Génesis 5, versículo 1 y 2 se nos recuerda que fuimos creados originalmente a semejanza de Dios, pero ahora venimos a este mundo a semejanza de Adán caído. Eso implica culpa, eso implica corrupción, tenemos la maldad en nuestros corazones. Miren ustedes, desde pequeños tenemos el potencial de ser rebeldes, de ser malcriados. ¿Quién enseña a nuestros hijos a ser malcriados? ¿Acaso les mandamos al jardín para que sean malcriados? No, mi hijito, desde que fue al jardín es malcriado. ¿No recuerdas los 8, 9 meses, 10 meses cómo ya mostraba rebeldía? Antes de ir al nido. La maldad está dentro de nosotros. Somos semejanza al Adán caído. Tenemos la semejanza de Adán caído. Pero mira lo que repite este pasaje.
consecuencia del pecado encontramos muerte, muerte. Viven, pero mueren. A pesar de que está importando la genealogía del pacto, todavía hay muerte. Una y otra vez vemos las raíces y los frutos del pecado en el ser humano. Muere. Y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Lo estás leyendo? ¿Lo leíste? Y murió. Vivió tantos años, engendró y murió. Engendró otro hijo y entonces vivió tantos años y murió. Y otra vez tuvo hijos y murió. Tuvo hijos y murió. Tuvo hijos y murió. ¿Qué significa eso, hermanos? Somos todavía creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos el valor que Dios nos está dando. Eso nos lleva a recordar que hay dignidad todavía en el ser humano y eso nos debe humillar, porque en medio de la dignidad que Dios nos dio todavía estamos muriendo. Biológicamente eso no debería estar ocurriendo. Pero aquí nos dice que morimos. Somos seres humanos caídos. Claro que tenemos todavía dignidad, pero que en medio de ello todavía morimos. Y debemos venir delante del Señor humillados por eso, porque en sus manos está nuestra muerte. Todavía moriremos, por más que conquistes todo el mundo. Tarde o temprano morirás. El ser humano debe vivir entendiendo, tiene el valor que Dios le ha dado. No para enorgullecerse, tenemos la capacidad para hacer grandes cosas, sino para humillar, bajar la cabeza y decir, pero a pesar de eso vamos a morir. Nuestro tiempo es pasajero. ¿Qué es lo que importa? Si tus hijos son creyentes o no lo son. Eso es lo que al final importa. ¿Lo pueden ver? Amén. Amén. Fuimos creados para la eternidad, hermanos. Y este punto, desde tu nacimiento hasta tu muerte, en este punto, es un puntito en medio de la eternidad. Es este espacio de vida que tienes desde tu nacimiento hasta tu muerte. Lo que importa es la eternidad. Yo sé que hay posturas que dicen, no hay eternidad. No lo hay. No. Bueno, pregúntale a un científico. Intenta pelearle a un científico. ¿Dónde se acabará todo esto? Todo va a terminar. Ok, piensa, usa tu lógica. Y una vez que acabe, ¿qué hay? Los números nos dan una idea de lo que significa la eternidad. Comienza a contar desde el 1. Me avisas cuando termines. Ya, está bien. Entonces el pasado sí, comienza a contar hacia atrás. Me avisas también cuando termine. En medio de esa eternidad, de la eternidad de Dios, este mundo que Él ha creado, espacio, materia, tiempo, donde vivimos, ese espacio es solamente un punto en medio de toda la eternidad. ¿Qué es lo que al final importa? Si has vivido en comunión con Dios o no. Por eso buscamos que nuestros hijos no muestren o no se desvíen pateando el tablero de la fe. Por eso es que estamos detrás de que ellos guarden el pacto, que ellos guarden los mandamientos del Señor. Porque cuando no lo hacen, ellos están demostrando que no están en el linaje de Set, sino en el linaje de ¿quién? Y eso es lo terrible. David, ¿qué es lo que deseas para tus hijos? Todo lo mejor, ¿sí o no? Lo mejor de lo mejor. Que sean como empresarios los más grandes de Tingo María y del Perú. Como estudiantes,
el lugar académico más elevado. ¿Sí o no? Eso es lo que queremos para nuestros hijos. ¿De qué va a servir eso si es que al final se pierden? No sirve de nada. Pero al final de cuentas, con todo el sufrimiento o no sufrimiento, lo que importa, ¿qué es? ¿Qué es lo que al final importa según este texto? Si son de la línea del pueblo de Dios. Eso es. Pongamos de pie. La próxima semana continuamos. Miren, hermanos, el ser humano vive pensando en quimeras. El cristiano debe buscar la excelencia, debe buscar el crecimiento profesional, académico, empresarial. Lo debe hacer. Más bien, cristiano que no lo haga, estaríamos tal vez dudando de su profesión de fe. El cristiano debe hacer eso. Lo tiene que hacer. Pero el día que estamos en agonía, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Si somos hijos de Dios o no lo somos. Eso es lo que importa. No más importa. No más importa. Lucha para que tus hijos hasta la oportunidad, si todavía le queda un minuto de vida, ese último minuto de vida busca que conozca al Señor. Porque si así no ha ocurrido, todo lo que ocurra en su vida, al final no tiene sentido. No va a tener sentido. Una vez que te enfoques en eso principalmente, que desarrolle todo su potencial. Busca que saque todo su potencial. Pero tiene que ir a la par con prioridades bien puestas. ¿Se dan cuenta? Que el Señor hable a nuestros corazones.